Ramiro San Honorio, ¿qué es esto de las nuevas comunicaciones, de contar estas nuevas historias, un poco esta nueva corriente narrativa que se presenta ahora en diferentes formatos? ¿Cómo lo ves eso? Lo que se llama el mundo transmedia, el mundo Sí. crossmedia, ¿no? Lo de las nuevas narrativas, que se le dice son nuevas narrativas, que en realidad son narrativas más clásicas, que al ser clásicas se fusionan con nuevos movimientos, con nuevas plataformas digitales, y eso hace que nosotros veamos muchos libros que les dicen nuevas, como si hay algo nuevo. Y en verdad lo que hay de nuevo hay muy poco, porque los temas siguen siendo los mismos, ¿no? El amor, el odio y el miedo, ¿no? Lo que da la pasión, lo que da el amor y lo que da el terror, digamos, esos son los géneros universales. Dentro de esos géneros universales trabajamos en varias plataformas. Para generar un universo, trabajamos plataformas como los videojuegos, como las plataformas de microweb, como las series web, que generan el armado de una historia con un universo. El universo, digamos, cuando lo ves en su totalidad, cuenta una historia. Eso es lo que se llama universo transmedia, que son varias historias que unidas forman ese universo. Y por separado también cuentan, pero cuentan una parte de ese universo. Digamos, hoy todas las narrativas son posmodernas. El posmodernismo llegó para quedar, por ejemplo, Borges era como el primer narrador posmoderno. ¿Por qué? Porque llegó con una estructura laberíntica, ¿no? Esta Claro. cuestión del laberinto, de buscar la salida, de ir completando por etapas el relato. Hoy los relatos que tenemos hoy en día, desde los celulares, desde lo que sucede en las micro web de las series, en las tablets, y también lo que sucede en los videojuegos, esto de generar niveles para contar una historia, porque los videojuegos hoy son una plataforma más para contar historias. Claro. No son solamente jugar a modo deportivo. Entonces todos esos universos se conectan. Crossmedia es similar, es también una plataforma donde nosotros podemos tener una película y después de la película podemos hacer el libro y después del libro podemos hacer una obra de teatro, ¿no? Son diferentes plataformas que van contando con diferentes miradas. Quiere decir que cada historia tiene su identidad, pero cuando se juntan todas esas identidades forman un todo. Y eso es lo que llamamos transmedia. Y esto de que sea todo tan integrado, ¿no pierde como un poco el misterio al que esté todo tan que se pueda ver desde el backstage hasta después el libro, hasta después los 12 capítulos que se Despojas arman? todo. Uno piensa que saber tanto como que disminuye la fantasía. Y es todo lo contrario, porque seguimos estimulando la curiosidad. Y creo que Transmedia nos pone en una posición de ser parte de ese mundo. Hoy, incluso las nuevas plataformas colocan al espectador como prosumer, no solamente como un espectador pasivo, que era el espectador clásico, que un programador me dice cuándo tengo que ver, a qué hora, qué día tengo que ver una novela o una telenovela. Hoy en día las series las ven directamente de corrido un fin de semana. El prosumer es aquel espectador activo que incluso se coloca a vivenciar las ficciones como si estuviéramos en un videojuego. Los videojuegos tienen algo muy en particular, justamente esto de que el protagonista no está en la pantalla, el protagonista es el que juega. Claro. Nosotros tenemos un super yo ideal dentro de la pantalla que hace que juegue por nosotros, pero hoy con la realidad aumentada, de la mano, de las ficciones están tomando mucho la realidad aumentada, nos ponemos un casco y podemos ser nosotros los mismos protagonistas de esa aventura. Entonces es involucrarse, esa curiosidad está favoreciendo a que nosotros tengamos experiencias dentro de la ficción, como experiencias más reales. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? De empezar a narrar con más profundidad y con muchas más capas de las que estamos acostumbrados. Porque aparte hay más recursos a la hora de contar una historia. Sabés que podés abarcar diferente tipo de público, inclusive también diferentes edades. Totalmente, intereses. una misma historia puede ser ampliada a un target mucho más general. Digamos, e incluso una historia infantil se puede trasladar a una historia de adulto y viceversa. El primer proyecto transmedia cinematográfico es de la mano de los hermanos Wachowski, que ahora son hermanas, porque Sí. cambiaron de... Sí. Donde Matrix empezó siendo un drama, digamos, futurístico, que después comenzó con una película que se llamó Animatrix, que fue para niños y para adolescentes, y después los videojuegos van por etapa, también un juego más infantil, uno más adulto, y ahora hay una franquicia nueva de reflotar Matrix,
desde los videojuegos, incluso con una serie. Entonces ahí desde la serie comenzamos a hablar a un espectador de medio, ¿no? Del adulto mayor o el adulto joven. Entonces, esa particularidad de generar un universo hace que ese universo tenga diferentes targets también, ¿no? De espectadores. Entonces, eso amplía que nuestras historias sean escuchadas por muchos. Bueno, Star Wars es eso, digo. A lo largo de generaciones. Generaciones, comenzamos a contar una nueva etapa, una nueva historia, con personajes, si se quiere, similares, pero personajes que se concentran en la acción dramática de continuar una historia épica. Y vuelve a resurgir lo épico. Y las nuevas generaciones pueden aprender de lo que se perdieron. De hecho, ahora hay una película que va entre medio de las de antes, digamos, entre medio de cómo se logró conseguir el mapa para destruir la Estrella de la Muerte. Esto, décadas pasadas, si ibas con un guión diciendo que esta estructura, ese guión, iba a tratarse de un personaje que captura el mapa de cómo llegar a la Estrella de la Muerte, y te decían, no, mirá, me parece que tendríamos que ir por el protagonista Han Solo o por Luke, porque eran los protagonistas clásicos. Hoy no, hoy nos permite profundizar más todavía en las tramas. Vos decís que permite profundizar en las tramas, pero un poco el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no hay también algo de eso? Bueno, ahí entraría más la plataforma en cuanto a negocio. En cuanto a negocio, es como los targets están muy limitados, claro, porque puedo llegar con mayor intensidad hacia un público determinado que a otro. Pero justamente las plataformas que producen transmedia tienen, digamos, un análisis de mercado digamos, que penetra incluso en targets familiares, en targets de fans, los fanfiction, que en Argentina es una palabra que uno dice fanfiction. ¿Qué es esto? Son historias escritas por los fans. Por ejemplo, The Walking Dead, las últimas temporadas han incorporado capítulos y escenas escritos por sus propios fans. A los fans hay un blog en la página de Fox donde colocan los guiones y seleccionan cuáles son los mejores guiones, y a partir de ahí les pagan obviamente la autoría, y se empieza a llenar o a condimentar ese universo de esa historia. Entonces, es verdad que se enfoca en un solo grupo, pero esa diversidad son condimentos, y ese condimento es necesario. Me parece que estratégicamente, para hacer un proyecto transmedia, tenés que tener una estrategia de mercado y de producción muy alta. O sea, una estructura de producción que te sirva para solventar sostener porque, como vos decís, es un universo. Y tenemos muchas partecitas que componen un todo. Y esas partecitas son independientes. Entonces quizás el presupuesto para teatro no es tanto, claro, que nunca lo es, o que cuesta, ¿no? Y quizás el presupuesto para los videojuegos es más amplio, porque seguramente vas a tener más llegada. Los videojuegos van hoy en día de la mano, se retroalimenta. Tanto la televisión como el cine se retroalimenta de los videojuegos, cada vez más.